Medio millar de niños, hijos de detenidas desaparecidas, quedaron en poder de sus verdugos. Muchos nacieron en cautividad y sus madres fueron asesinadas tras haber parido. La lucha de un puñado de mujeres valientes permitió que cerca de un centenar de secuestrados recuperasen su identidad tras haber pasado la infancia creyéndose hijos de los asesinos de sus padres. Y su búsqueda continúa. ¿Cómo se inició el movimiento de abuelas de Plaza de Mayo? Fue fruto de la desesperación y en ningún momento nosotras tuvimos conciencia de lo que estábamos realmente haciendo al agruparnos. Yo no sabía que había más chicos desaparecidos, tampoco sabía que había personas mayores desaparecidas, sí sabía que mataban gente, muchos de mis alumnos habían sido asesinados y yo sufrí enormemente por eso, hasta que cayeron mis hijos. A partir de ahí nos reunimos y escondidas, con 1000 precauciones, con muchos miedos, muchas veces seguidas por gente de los servicios secretos. ¿Cómo comenzaron la búsqueda? Bueno, lo primero fue organizarnos, enviar una carta a alguien, que le mandamos al Papa la primera carta, tontamente. ¿Y hubo respuesta? No, lo pusimos en un buzón la carta, muy ingenuas. ¿Nunca llegó? No, nunca llegó, pero después yo intenté verlo 14 veces, fuimos al Vaticano, ya las abuelas organizadas. ¿Y no os recibió? No, nunca. ¿Cómo les recibían en los juzgados? Con un susto a veces, jueces muy miedosos a veces no decían ni una palabra, otras veces nos decían, bueno, voy a hacer lo que pueda, voy a buscar los expedientes. Fue una tarea muy dura. Fuimos insultadas más de una vez con una famosa jueza, doctora Pons, que nos dijo que sobre su cadáver íbamos a recobrar los niños. ¿Cuántos niños consiguieron recuperar durante los 15 años que usted estuvo al frente de Abuelas? Yo renuncié a Abuelas en noviembre de 1989. Hasta entonces habíamos recuperado 59 niños y quedaron varios en la justicia. Teníamos que trabajar por más de 400 niños desaparecidos que fuimos descubriendo que existían. Un ejemplo de ello es Paula, ¿no? Un ejemplo de ellos es Paula, mi ahijada. ¿Cómo fue esa experiencia, esa convivencia con tus dominadores o secuestradores? Nos secuestran, me secuestran a mí con mis padres en Uruguay. Éramos argentinos. Estamos exiliados viviendo en Uruguay y nos traen a Argentina y bueno, yo estaba por cumplir los 2 años. Conmigo se queda el subcomisario de la brigada a la que nos llevan. Yo a él le decía papá, a ella le decía mamá, pero yo sabía que no eran mis padres, en algún lugar de la conciencia, ¿no es cierto? Si bien yo no tenía esos recuerdos, desde que yo estoy con mi abuela que nunca quise volver a verlos. Pero se fue reinsertando bien, preguntando bien todo, sus padres, se peinaba igual que la madre, ella sola fue buscando su verdad dentro de la casa. Con respecto a ella, no quería saber nada con periodistas, en primer lugar. Segundo, que los psicólogos de Abuelas tampoco querían, porque pensaban que no era buena la presión para ella. Pero no sé cuál fue el mecanismo, no lo recuerdo, que aceptó que Vicente la entrevistara y a él por primera vez le contesta cosas que ni a nosotros nos había contado. Paula, ¿qué pasó con tus papás? Ellos desaparecieron. Espera, vamos a poner a Jasper aquí. Ven, Jasper. ¿Tus papás desaparecieron? ¿Cómo desaparecieron? ¿Te lo han dicho? ¿Cómo? Los secuestraron. ¿Los secuestraron? ¿Por qué los secuestraron? No sé. Paula, ¿y tú después viviste con unos señores que se llamaban... ¿Cómo se llamaban? El nombre entero es... Uno era Rubén Luis Lavallén y otro era Raquel Leiro Mendionda. Y desde que te devolvieron a tu abuela, ¿tú no los has vuelto a ver?
Sí, los vi. ¿Los viste dónde? Me esperaban en la puerta de la escuela y yo no quería. ¿Tú no querías verlos? ¿Por qué razón? Porque ellos son malos. ¿Son malos? ¿Y por qué crees tú que son malos? Ellos secuestraron a mis padres. Paula es madre de 2 niñas y trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno argentino. Los recuerdos de su infancia secuestrada retratan la intimidad familiar de los verdugos. ¿O te gusta de otro color? Él a mí nunca me golpeó, nunca me levantó la mano. Digamos, el trato diario, cotidiano, lo tenía ella. Los límites diarios para con una criatura los tenía ella. Conmigo los ponía ella. Ella me preparaba la comida, nos sentábamos y dibujábamos, la acompañaba a hacer los mandados, sí o no. Eso lo tenía con ella. Él llegaba a la noche y era sí quien tenía la palabra, digamos, la autoridad. Con él era más cariñoso conmigo. Él a mí nunca me levantó la mano. Él era violento con ella, él era, digamos, a ella sí le pegaba. Y no es que, digamos, pasaba y le daba un golpe y seguía, sino como que se ponía todo difícil. En una de las oportunidades me acuerdo que, bueno, nada, gritaba hasta que de repente todo se ponía peor y hablaba bajito, 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 y hablaba rápido y bajito. Eso era que estaba todo ya mal. Y la llevaba al baño. La llevaba al baño y después era escuchar los gritos y los golpes. Se escuchaban golpes terribles. Para mí él era una persona muy agresiva, muy violenta. Esa es la primera descripción que yo puedo dar, digamos. Agresivo y violento. No guardo ningún tipo de cariño, ni de nostalgia, ni para él ni con ella, con ninguno de los dos. Hace poco me enteré que él había muerto. Lástima, creo que él sí sabía. Tendría que saber de mi mamá y de mi papá. Hasta dónde llegaron, o digamos, él sí tendría que saber del destino de mis padres. No me lo dijo, de ahí a que estuviera vivo y estuviese, que me lo fuese a decir, de hecho no lo hizo, no lo dijo nunca. Eso es lo único que me da cosa, que se murió quien sí yo sé que sí sabía de mis padres. Por su vida, no, la verdad que no. Yo lo que sí, digamos, antes de saber que él había muerto, lo que yo sí deseaba era no cruzármelo. No deseaba cruzármelo ni verlo en ningún momento. En ningún momento. Como muchos otros, Juan Cabandier sospechaba que podía ser hijo de desaparecidos y consultó el banco de datos genéticos de abuelas de Plaza de Mayo. Ello le permitió establecer su verdadera identidad. Mi mamá y mi papá eran muy jóvenes. Ellos tenían, mi mamá 16, mi papá 19. A ellos los secuestran finalizando el año 1977. Ella me tiene a mí en la ESMA, donde ella estaba secuestrada. Y a los 20 días los militares me roban de los brazos de ella y bueno, me llevan a una familia vinculada a los militares. De hecho, la persona que yo consideré durante casi 26 años que era mi padre, él es miembro de la Policía Federal acá en Argentina y bueno, o sea, yo me crié con un matrimonio vinculado a los militares, ¿no? Que también actuó, la Policía Federal fue una de las fuerzas que intervino en la represión, en la tortura y la desaparición de personas. Así que yo me crié con el enemigo, ¿no? Y ellos fueron tan sádicos también que criaron al hijo de los que ellos consideraban su enemigo.